Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, con estos griegos. Yo la verdad los admiro, pero a veces creo que eran idiotas. La verdad, estos genios de la tragedia griega, a veces creo que eran idiotas. Inventaron el conflicto activo, la maravilla del conflicto activo. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando ponen un protagonista y un antagonista sobre la escena, se ponen a platicar. Siempre nos enseñaron que el teatro era salir a partirse la madre, que el teatro era pararse en escena para confrontarse, que el teatro es conflicto, que el drama es conflicto. Lo que resulta es que conflicto no es lo mismo en el drama que en la vida real. El conflicto en el drama no es aguantazos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la verdadera naturaleza del conflicto. Ya sabes quién soy el Gran Legón. Llevo 20 años partiéndome la madre contra todo el mundo en el teatro mexicano y no hay nadie más indicado para hablar del conflicto que yo. Este es El Rinconcito, comenzamos. Si no han visto el capítulo pasado, por favor véanlo. En ese capítulo hablamos sobre cómo describimos en su manera mínima la acción. Y es importante que lo vean porque tenemos este gráfico piedra arriba, piedra cayendo, piedra abajo. Y en este programa explicamos que la parte del medio, piedra cayendo, es la parte activa de la trama, es la parte activa de cualquier nivel del relato que analicemos. En el capítulo pasado hablamos nada más que la piedra está arriba, luego está cayendo y luego está abajo. Ahora de lo que estamos hablando es de la piedra arriba, piedra cayendo, pero piedra cayendo le pasó algo. Se atoró con una rama. Y esto nos lleva a varias cosas alrededor del conflicto y varias ideas alrededor de algo que llamamos el conflicto activo. Esto sí es un conflicto en la caída. ¿Qué pasa cuando la piedra está cayendo? ¿Qué pasa cuando se detiene? Toda la expectativa que tenía cuando la veo cayendo se detiene por un momento en su caída. En el drama pasa esto en el conflicto activo, en el agón. Durante la caída de la piedra se detiene el ser que está cambiando, ya sea de situación, ya sea de su estado del ser, está cambiando. Es la acción detenida. Es el momento en el que no sé qué va a pasar con la acción. Yo tengo que completar una acción. Acuérdense de Aristóteles. Lo que queremos hacer es relatar acciones completas en la tragedia, en todos los niveles. Bueno, cuando yo platico un pedacito de una acción, cuando no llego de una situación relativamente inestable a otra situación relativamente inestable, cuando me quedo en medio del movimiento y se queda atorada la cosa, esos momentos en los que se queda atorada, en los que no sé qué va a pasar, esos momentos son los que genera el conflicto. Entonces, aquí lo que estamos hablando es el conflicto, verlo por una parte, el conflicto activo, verlo como la acción suspendida. Esta no se la esperaban, ¿verdad? Esta es buenísima. La acción incompleta es un conflicto. Basta de tener la acción de una manera inclusive antinatural para que sintamos que hay un conflicto. ¿Por qué? Porque nos gusta que cuando algo empieza a moverse, termine de moverse. Y cuando algo a mitad del movimiento se encuentra con un tope, y no sabemos en qué va a acabar, nos quedamos con la angustia de saber hacia dónde va a ir. Este momento en el que se detiene la piedra a mitad de la caída, lo llamamos metábasis y metábola. Cuando hablamos de estructuras grandes, cuando hablamos de posibilidad de que cambie el ser, que estamos poniendo en riesgo totalmente al ser, lo llamamos metábasis, los grandes cambios del personaje. Es decir, el conflicto completo de Edipo, de que pasa de ser rey a no ser rey de Tebas, queriendo resolver la peste, termina cayendo como rey, eso es una metábasis. Los pequeños cambios que se dan de expectativas en la situación los vamos a llamar metábola. Esto es algo que yo me inventé. Bueno, la verdad ya saben que todo me lo invento yo, pero me lo inventé porque Aristóteles utiliza estas dos palabras diferentes para hablar más o menos de la misma cosa, metábasis y metábola, el cambio de destino o el cambio de expectativa. Entonces aquí usamos metábola para los cambios chiquitos y metábasis para los cambios grandes. Este momento de la metábola y de la metábasis, que vamos a ver con calma cuando analicemos cómo se construye una secuencia de acción, y de alguna manera lo hemos estado viendo cuando vemos las rutas completas del personaje, es muy importante porque es lo que pasa durante el agón. Lo importante es la acción detenida. Fíjense ya en la estructura de la secuencia, que es sencillo. Planteo la situación en un lugar donde lo voy a llevar al personaje a una situación en la que no sé si se va a ir para un lado del cerro o se va a ir para otro. Por lo menos planteo dos expectativas de evolución de la acción para llevar al personaje, y en el momento de la acción, todo el nudo que llamamos de la situación, no sabemos qué va a pasar con él. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Díganme que lo habían visto así. Ya no estamos hablando de guantadas. Vamos a analizar entonces 3 niveles de conflicto que tenemos en el drama, no solo el agón, no solo el activo, porque ya vimos el activo cómo lo podemos resolver. Tenemos en un primer nivel un primer conflicto del ser, que es esta contradicción de la que tanto hemos hablado, que debe tener el personaje en su núcleo duro para arrancar esa pequeña inestabilidad. Edipo es rey de Tebas, pero no debería serlo porque es extranjero. Eso es la inestabilidad que nos lleva a lo que llaman en algunas partes el conflicto interior.
Aquí lo que le llamamos una contradicción de términos entre el tipo y uno de sus rasgos. Ya lo hemos visto también con otro de nuestros personajes favoritos en esta serie, Walter White, que es maestro de química denostado de secundaria, pero este maestrito ganó el premio Nobel. Hay algo raro. Esta contradicción, esta pequeña contradicción, es lo que llaman en muchas partes el conflicto interno del personaje. Ese es un primer nivel muy adentro. En un nivel más exterior, y lo vamos a ver con calma cuando analicemos la estructura de la situación, aquí está la casita, pero lo veremos con calma, tenemos el conflicto de situación. Este conflicto de situación, normalmente cuando lo hacemos de manera pequeña, se da de manera activa, lo llamamos agón. Y es del que tanto hemos estado hablando, el conflicto del personaje con su entorno. En tercer lugar tenemos el conflicto contextual. El conflicto contextual ya no es el del personaje con su entorno, ya está mucho más allá del agón, del estarse peleando sobre la escena. Es el conflicto grande. Lo que viene, acuérdense, lo contextual es lo que viene de lejos, tanto en el tiempo como en el lugar. Y fíjense cómo se relaciona el conflicto interno, lo más pequeño, con lo más grande. Ahí es donde se liga todo. Edipo no puede ser rey de Tebas porque es extranjero y esto está totalmente ligado, como ya sabemos si leímos la obra, con la peste en Tebas. La peste en Tebas es el gran conflicto contextual. El conflicto contextual es lo que marca la ruta del personaje en el largo plazo y los antecedentes también en el largo plazo, es decir, él marca en lo grande al personaje. Ya para cerrar esto, no todas las relaciones del personaje con su entorno, ni con su contexto, ni consigo mismo son conflictivas. Lo que estamos viendo son relaciones de dos cosas que no deberían estar en el mismo lugar, ¿no? No cabemos los dos en el mismo pueblo, tú quieres esto, yo quiero lo otro, etcétera. Es decir, la idea del conflicto como lo entendemos en la vida real aquí permanece. Yo voy para un lado y tú me detienes. Yo quiero una cosa, tú quieres otra. Esto es importante. Una cosa es entender dónde y cómo se da el conflicto en sus diferentes niveles y otra cosa es que todos estos conflictos sí son conflicto como lo entendemos en la vida real. Me vas a decir, luego de nuevo me estás volviendo loco como siempre. Me hizo esa cosa y luego me dice que siempre no. No, lo que pasa es que no podemos entender conflicto tal cual como en la vida real de manera genérica sin analizarlo porque son demasiados los conflictos y diferentes formas de relacionar y de establecer conflictos las que tenemos en el drama. Hay que entender cómo tenemos que plantear los diferentes niveles de conflicto. No basta con decir nos vamos a dar de cachetadas. Y esto lo quiero dejar bien claro. Una cosa es el conflicto en sí, ya lo entendimos y ya entendimos que efectivamente conflicto pues sí se da como en la vida real. Y otra cosa es entender estas dos cosas que pasan en el conflicto que quiero recalcar. El conflicto hace dos cosas importantísimas, además de las guantadas. Las guantadas son el medio de. Lo que hace importantísimo el conflicto es, por una parte, abre posibilidades de la ruta, de la acción. Aquella que vimos en el capítulo pasado, aquí abajo en la descripción está la liga para el capítulo pasado, por si no lo vieron. Abre posibilidades de qué va a pasar, en primer término. Y en segundo, importantísimo, detiene la acción. Regrésense a la acción de nuevo de ese capítulo para que vean de lo que estamos hablando. Detiene la acción. No solo abre posibilidades, sino que la suspende en el tiempo. Y esa suspensión en el tiempo es la que genera el conflicto. Entonces hay que entender que el conflicto como lo entendemos en la vida real, los guantazos, lo que pasa, estas fuerzas que chocan entre sí, solo son un medio que usamos para conseguir estas dos cosas. Abrir posibilidades de cambio y suspender el movimiento completo, la descripción de la acción. Es más, revisen esto. No vayan a las obras que yo les estoy platicando. Vayan a cualquier obra de teatro que quieran. Revisen de qué tratan primero, cómo se establecen las relaciones de conflicto entre el protagonista y el antagonista, como quieran, entre los que están sobre la escena. Tradicionalmente entenderíamos que uno sale, ya lo dijimos, a darse de guantadas. Hay 4 posiciones básicas de confrontación de las que se desprenden todas las demás. Todo lo demás es retórica a partir de estas posiciones básicas. La de confrontación, uno se pelea con otro. Uno dice sí, otro dice no. El corifeo, uno dice que sí y el otro responde que sí. Ese es el palero de las confrontaciones. El cuestionario. Alguien pregunta y el otro le responde. Puede que le responda lo que quiera, puede que no, puede seguir preguntando. Y por último, el dislate. Uno dice sí y el otro le pregunta qué hora es. Estos se dan para las rupturas y se da mucho. En general, si le quitas todas las fórmulas retóricas a las confrontaciones entre los personajes, te das cuenta de que caen en alguna de estas 4 o en combinaciones de estas 4 posiciones.
Y lo más increíble de todo es que uno pensaría, o lo que normalmente piensan los alumnos en la clase, es que a la hora de hacer un análisis estadístico de cuántas veces en qué tipo de posiciones están los personajes, se dan cuenta que la confrontación que parecía, porque es lo que siempre nos han enseñado, que es la forma básica de pararse en el escenario uno contra otro, no es la principal manera ni por mucho. Más de la mitad de las posiciones entre los personajes es uno pregunta y otro responde. Y ni siquiera es que no le responda lo que quieren, que haya cierto sentido de confrontación en lo que llamamos el cuestionario, que es esta posición de pregunta y respuesta. No, es en general cuestionario, alguien preguntando, alguien respondiendo. Cuando los griegos dejaron de platicarse cosas, empezaron a preguntarse cosas entre ellos en la escena. Y algunas veces se pelean, algunas veces, la mayor parte de las veces, los personajes están estableciendo relaciones de inquisición, de inquirir sobre la escena. Esto tampoco se lo esperaban, ¿verdad? Bueno. Ese es el conflicto activo. Estamos hablando aquí nada más del agón, el conflicto activo, el que vemos sobre la escena o en la línea de tiempo activa. La principal manera de confrontarse los personajes es el cuestionario. Entonces olvídense de esta idea de que el teatro es un pancracio que salimos hartos de guantadas. Inclusive la misma idea convencional que tienen muchos alumnos cuando llegan al grupo, de que los antagonistas son enemigos, parte de esta idea de que salimos a confrontarnos, de esta idea barata. Otra cosa, cuando los personajes a fin de cuentas están estableciendo una relación de conflicto sobre la escena, este conflicto es mínimo. El conflicto entre Edipo y el sacerdote es que el sacerdote le está rogando a Edipo y Edipo ni siquiera entra en confrontación. El sacerdote le ruega para que acabe con la peste a Edipo y Edipo le dice, sí, no hay problema, es más, ya lo arreglé. Ya mandé a Creonte a consultar al oráculo. La mayoría de los conflictos activos, cuando los revisan, realmente son lo más niño de la obra y lo menos importante. La suma que va dando todos estos pequeños conflictos activos es la que va dando la transformación del ser, los cambios del ser, de la metábasis, de la que ya tanto hemos hablado en otros capítulos, con las rutas del personaje, con las rutas del ser, con el pasar de ser una cosa a otra. Pero el conflicto chiquito, el activo, el que sea sobre la escena, normalmente son conflictos pequeños. Solo en ciertos puntos el personaje realmente pone literalmente en crisis o en riesgo su vida. Y hasta aquí llegamos. Si se quieren llevar tarea, pues ya saben, pónganse a revisar las obras estas para que analicen qué tipo de conflictos establecen los personajes sobre la escena y cuáles son los conflictos que se empalman en cada secuencia. Vamos a ver normalmente en cada secuencia completa de acción que se dan estos 3 niveles de conflicto y que damos ciertos grados de avance en cada uno. Ya saben, yo soy Legom, el que llegó a partirle la madre a todos en el teatro y acabó descalabrado. Nos vemos la siguiente semana. Este fue El Rinconcito haciéndole al teatro.